Atención, atención, la primicia más desgarradora que os traigo hoy os va a dejar sin aliento. Prepárense porque lo que os vengo a contar no es solo una noticia, es una verdadera carnicería televisiva, la crónica demoledora de la noche en que Gran Hermano 20 no solo fracasó, sino que murió en directo. Lo que vimos fue un funeral televisivo, una humillación brutal para un formato que se creía inmortal y, lo que es aún peor, para su mismísimo presentador, Jorge Javier Vázquez. El estreno de esta nueva edición no fue un simple desastre de audiencia, fue la confirmación brutal de que algo crucial se ha roto, se ha desmoronado, en el reality más icónico y, hasta hace poco, venerado de España. La situación en la Casa de Tres Cantos, donde como todos sabéis han cambiado la ubicación, ha sido sinceramente indignante para buena parte de la audiencia. Un despliegue de vergüenza ajena que aún nos escuece. Jorge Javier Vázquez, cuyo rostro mutante ya es tema de mofa nacional, parecía atrapado en una pesadilla, un personaje que ya no le llena y que, me atrevo a decir, le consume. Yo personalmente, os lo tengo que confesar, vi a un Jorge Javier forzado, desorientado. No sé si será por la operación estética a la que se ha sometido en la cara, pero su aura, su chispa, había desaparecido, se había volatilizado en el aire. Es que es alucinante, compañeros. El público del espectador estaba indignado al ver en un momento dado del programa cómo creían que, al poner una imagen, los del programa se estaban riendo de ellos, haciendo creer que la emisión no era en riguroso directo. Esta es una afrenta directa a la inteligencia de la gente. ¿Realmente pensaron que podíamos ignorar la indignación de la audiencia al tomarnos por tontos con un falso directo? Es que no hay derecho a esto. La respuesta fue un clamor. Un revuelo total en las redes sociales que la producción tuvo que intentar sofocar rápidamente, desde la organización del programa y el propio presentador tuvieron que salir a pedir disculpas. Pero el daño ya estaba hecho, la credibilidad se había escurrido entre los dedos como arena, dejando a un público que se sentía engañado y, sobre todo, profundamente irrespetado. Este es el principio del fin cuando la confianza se rompe de esta manera. Y hablando de finales, atentos, porque esto es bastante importante, los números. Esta tragedia televisiva se ha traducido en el estreno menos visto de la historia del programa, un dato que nos hace temblar. Ha marcado un 15,8% de share y no ha llegado a los 900.000 espectadores, quedándose en 889.000. Es una caída libre, un abismo sin fondo que se abre bajo los pies de un gigante. Se ha quedado más de un punto por debajo de Gran Hermano 19 y casi dándose la mano con Gran Hermano 18, estableciendo un triste récord de mínima audiencia. Sin duda es admirable el dato, teniendo en cuenta los números de audiencia en general que está haciendo la cadena, pero vamos a adentrarnos no solamente en el histórico de estrenos para que comparéis y veáis el declive que está sufriendo actualmente. Un reality que se había convertido en el reality por excelencia de esta cadena y que se ha convertido ahora, pues bueno, en algo que pasa desapercibido, que ya no es lo más visto de la parrilla televisiva. Yo vi un Jorge Javier involucrado al máximo en su papel, intentando salvar los muebles, pero creo que espiritualmente, o al menos emocionalmente, el programa ya no le llena como antes, y eso, amigos míos, se nota a leguas. Hay que reconocer que se desenvuelve bien ante la cámara, que en general debe ser complicado llevar una gala durante horas en pleno directo, pero la conexión se ha perdido. Pero es que la gente estaba flipando de ver cómo el presentador había mutado físicamente. En redes sociales hubo muchísimos comentarios relacionados con el físico de Jorge Javier, relacionados con que su cara iba mutando a medida que iba presentando la gala y que los ojos que antes le daban un aire un poquito más de intelectual, han acabado siendo, pues bueno, parece un pediglobo o un merluzo. Cuando un presentador cambia tanto físicamente, esto desconcierta al público y la confianza se tambalea. La producción, en su desesperación por generar salseo donde solo había vacío, recurrió a trampas baratas y a una mecánica que rozaba lo absurdo, lo patético. Me refiero a esos vaivenes, ese transeúnte constante de ahora estás en la casa, ahora te sales, ahora me voy, que desconcertó a todos y le restó seriedad al inicio de la convivencia. No es una forma de presentar a los concursantes ni de generar interés genuino. Luego la casa. ¡Ay, la casa! Era espectacular, hay que reconocerlo, con unas partes increíbles, pero otras... A mí hay ciertas zonas que no me gustan, como por ejemplo la parte de esta que han hecho un intento como de oasis. Dicen que hay una pajarería y un oasis, pero esta estancia yo las veo más bien como la versión de Lidl cuando llega el verano y te pone las ofertas en el mismo pasillo, o un expositor del Leroy Merlin.
No me gustó personalmente porque la esencia de Gran Hermano de antaño, esa esencia pura, se ha perdido por completo. Antes de continuar con la demolición de este nuevo Gran Hermano, me gustaría pediros un favor enorme. Si os está gustando este análisis tan crudo y real, si valoráis que os contemos la verdad sin tapujos, suscríbanse ahora mismo a Teras de Salseo. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir destapando las vergüenzas y analizando el mundo del salseo con la pasión y la verdad que nos caracteriza. Es gratis, solo un clic, y significa muchísimo para nosotros. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿qué fue lo que más les indignó de este estreno? ¿Vieron el programa? ¿Qué sintieron al ver a Jorge Javier? ¿Creen que Gran Hermano 20 tiene alguna posibilidad de remontar este desastre? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones. Quiero que abramos este debate entre todos, porque lo que pasó esa noche fue, sin duda, la implosión de un mito televisivo, y no es algo que podamos pasar por alto. Es la evidencia de que la fórmula del morbo fácil ya no basta, y que el público, aunque ávido de cotilleo, exige un mínimo de autenticidad. Nos vemos en el próximo capítulo para seguir desgranando esta tragedia. Esto es solo el principio. Atentos amigos, porque la debacle de Gran Hermano 20 no se detuvo en las cifras de audiencia ni en la humillación del presentador. La vergüenza, el sentir de una tragedia televisiva, se extendió aún más allá, impregnando cada aspecto de un estreno que parecía condenado desde el primer instante. Lo que vimos fue la confirmación brutal de que este titán, este formato legendario, ha perdido su alma, su esencia, y se ha convertido en un reflejo incómodo de la televisión que estamos consumiendo y la que se niegan a soltar. Es que es lo que os vengo a contar, el casting de esta edición. ¡Madre mía, el casting! Era insípido, previsible, un reflejo de la falta de ideas y la desesperación por generar un salseo que nunca llegó a cuajar de forma orgánica. La mayoría de los perfiles eran lamentablemente similares, todos ellos muy, muy jóvenes, como si la producción hubiera olvidado que la vida y Gran Hermano se nutren de la diversidad, de las experiencias y de la edad. He visto que la media de edad del reality este año ha bajado considerablemente, hasta el punto de la caricatura. ¿Dónde está la gente de 40, de 50, incluso de 60 años, que en otras ediciones aportaba sabiduría, perspectiva y conflictos reales? Aquí tenemos desde una modelo curvy hasta una opositora de la Guardia Civil, pasando por un Mr. Sevilla, sí, pero todos cumpliendo unos perfiles tan parecidos, tan prefabricados, que la sorpresa brilla por su ausencia. Desiree, peluquera de 31 años. Rocío, otra peluquera de 30 años. Aroa, asesora comercial de 22. Jonás, jefe de sala de un bingo de 32. Belén, modelo curvy a los 41 años. O Diego, militar de 34. Luego está Paula, enfermera de 27. Aquilino de 31 años en Alicante, un señor que tiene 100 primos y que ha luchado contra los estereotipos de la etnia gitana. Lorena, estudiante de 23 años, dice que se siente identificada con Adara. Mamadou, un administrativo comercial de Renfe con 22 años. O Raúl, un jugador profesional de póker de 30 años, de Soria. Es que no me lo puedo creer. Todos perfiles muy similares, gente excesivamente joven que, me atrevo a decir, carece de la experiencia de vida necesaria para generar narrativas profundas y auténticas. A mí, personalmente, me ha faltado en esta edición ver a gente un poco más de media de edad. Es que no había nadie de media edad. Creo que en otras ediciones nos han presentado a concursantes entre los 35 y los 50, incluso los 60 años. Pero esto en esta edición, directamente, no se ha visto. Pero en medio de este casting del vacío, de este desierto de autenticidad, surgió una luz, una lección de dignidad que nos dejó a todos boquiabiertos y que puso en evidencia, una vez más, la desesperación de la producción. Y es que hubo un abandono in extremis en pleno directo, algo que sinceramente es admirable. Un chico llamado Marco, al que le pusieron delante a su hermano, un hermano con el que no se habla, llevaban años sin dirigirse la palabra por un problema familiar complicado. Imagínense el drama orquestado. La producción, en su afán por crear salseo donde solo había un abismo emocional, pensó que esto sería un filón, el combustible perfecto para el morbo. Pero el chico, la verdad, lo vi muy digno. Dijo que no todo vale, que tiene sus principios y que no iba a protagonizar escándalos en la tele con el hermano. Básicamente dijo que no quería que esto se convirtiera en una pesadilla, que su hermano había dicho palabras muy fuertes, muy feas, y que él las guardaba para sí, pero no iba a ser concursante de Gran Hermano bajo esas condiciones.
Un aplauso, por favor. Un aplauso para la coherencia. La cara en general de todo el programa, viendo cómo este salseo, este plato fuerte, no se lo iban a llevar dentro de la casa de Tres Cantos, fue demoledora. Se les desmoronó el guión, se les rompió el juguete en la mano. Y es que el programa, en su perversa lógica, premia básicamente cuando hay líos entre hermanos, cuando hay una disputa familiar, pero cuando hay paz, cuando hay dignidad, esto no lo premiamos. Es que es alucinante cómo de retorcidos pueden llegar a ser con tal de conseguir una pizca de rating. Creo que este concursante que decide no entrar en Gran Hermano 20 para no coincidir con el hermano es, probablemente, el único que tiene un poco de principios dentro de esa casa, o al menos el único que los demostró con tanta contundencia. Iba a tener, seamos sinceros, el trabajo de su vida, pero se negó a liar la parda dentro de la casa. Un acto de valor que desenmascara la estrategia desesperada de la producción. Y es que la desesperación de la producción por crear momentazos donde no los había, se tradujo en una mecánica absurda, caótica y que confundió al espectador. En la primera noche del programa, todos tuvieron que ser nominados sin que hubiera, en este caso, votaciones por parte de los compañeros. Y atención, porque se comunicó la expulsión de uno de los concursantes la misma noche, Sofía, para despistar, para que pensaran que se iba a casa y después se descubre que la expulsión no era real. Es que es un sinsentido total. Yo, en general, sí vi mucho transeúnte en este estreno. Ahora estás en la casa, ahora te sales, ahora me voy. Esto, sinceramente, no me gusta, porque creo que el primer día se debe dedicar exclusivamente al casting de los concursantes, a conocerlos en profundidad, a que la audiencia conecte con sus historias reales, no con estas pantomimas. Esto a mí, personalmente, me ha echado mucho para atrás y ha restado toda credibilidad al inicio del concurso. En medio de todo este caos, apareció Ion Aramendi, el encargado de conducir los debates de Gran Hermano 20, y su entrada a plató para informar sobre la nominación me pareció, la verdad, un momento positivo. Creo que Aramendi aporta muchas cosas buenas a cualquier reality, una cordura muy necesaria. Contó que en las primeras semanas del concurso no tendrán que señalar a los compañeros para ver quiénes salen nominados, un pequeño respiro en la avalancha de despropósitos. Ojalá su llegada pueda insuflar un poco de sensatez a un programa que, a día de hoy, parece haberla perdido por completo. Porque sí, tengo que reconocer que la casa es de lo más guay que se ha visto últimamente en los Gran Hermanos, eso sí, con sus oasis de Leroy Merlin aparte. Pero el espíritu de GH, ese que nos enganchaba, ese que nos hacía vibrar, creo que en nuestro país a día de hoy está un poco de capa caída, casi en la UCI. La tragedia de este estreno va mucho más allá de las cifras. Es la implosión de un mito televisivo, la confirmación de que la fórmula del morbo fácil ya no basta, y que el público, aunque ávido de cotilleo, exige al menos un mínimo de autenticidad. Lo que podemos esperar de este reality, si es que sigue así, es mucha broma, mucha discusión, edredonings por un tubo. Porque sí, hay gente joven muy guapa, luego hay unos jacuzzis que quitan el sentido. Pero, ¿es eso Gran Hermano? ¿Es eso lo que buscamos? Este es el triste final de un formato que se niega a morir dignamente, arrastrando a su presentador y a su audiencia en una espiral de vergüenza ajena. Es la evidencia de que los tiempos cambian, y la televisión, amigos míos, necesita cambiar con ellos. Antes de despedirnos y de que os deje para reflexionar sobre esta debacle, si os ha impactado este análisis, si os sentís tan frustrados como yo por lo que le ha pasado a un programa que tanto nos dio, asegúrense de suscribirse al canal Teras de Salseo. Vuestro apoyo es nuestro motor para seguir destapando la verdad, para seguir comentando sin filtros ni tapujos todo lo que ocurre en el mundo del salseo y la televisión. Y si no lo habéis hecho ya, corred a ver el capítulo anterior para no perderos ni un solo detalle de esta crónica demoledora. Dejadme en los comentarios qué opináis de todo esto. Abramos debate y nos vemos en los próximos vídeos con más